¿Cómo explica la filosofía la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, o que vamos a vivir, en la implantación de la robótica, de la inteligencia artificial, del Big Data? Buenas tardes. Yo creo que desafortunadamente la filosofía ha ido un poco a la zaga de la tecnología en este aspecto. Muchos filósofos pensaban que era imposible, prácticamente con argumentos incluso a priorísticos, diseñar una inteligencia artificial y sustituir al ser humano en determinadas tareas cognitivas. Y yo honestamente pienso que, quizás es mi opinión, que no hay argumentos filosóficos a priori, pero sí estoy convencido de que, por desgracia, gran parte de la reflexión filosófica se ha quedado bastante atrás en un tema tan trascendental. Y me parece que la pregunta filosófica de fondo es: ¿tiene alguna característica especial la humanidad, el Homo sapiens, que no sea reproducible tecnológicamente? Es decir, la conciencia, que siempre se ha considerado el rasgo más definitorio de la especie humana, aquello que nos diferencia de los demás animales, ¿es irreproducible o es algo que realmente vamos a poder reproducir artificialmente? Este es el gran debate filosófico. Y pienso que, salvo, por supuesto hay excepciones, muchos filósofos han tendido a pensar que no. Pero si somos coherentes con una visión evolucionista, al igual que en un momento dado la materia evolucionó hacia la conciencia, ¿por qué no va a poder la tecnología también reproducir la conciencia? No quiero decir que vaya a crear una conciencia exactamente igual a la humana. Porque la cuarta revolución industrial, en el fondo, si yo he entendido bien el concepto, es sobre todo la revolución en el ámbito cognitivo, en las funciones superiores de la mente. Entonces ese es el gran debate filosófico del fondo. ¿Qué papel tiene la especie humana en la evolución? ¿Es especial, valga la redundancia, la especie humana? Esa sería la pregunta. Y desde el lado de la teología, ¿cómo explica la fe esta implantación de las nuevas tecnologías, la modernización que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida? Pues es muy interesante la pregunta, porque yo creo que es un problema muy parecido al que tiene la filosofía, ¿no? La teología, como gran parte de la filosofía, ha partido de la idea de que el ser humano ocupa un lugar privilegiado en la naturaleza y en el mundo. Y por lo menos la teología y la filosofía occidental, no estoy hablando de todas las escuelas filosóficas, pero en general la que a nosotros nos viene más cercana. Y ahí me parece que se necesita una reflexión. Uno de los pocos que la hizo, que en ese sentido fue un visionario, fue ese famoso paleontólogo jesuita Teilhard de Chardin, que él hablaba de, precisamente siendo coherente con la evolución, él decía que no tiene por qué detenerse la evolución de la conciencia en el estado actual, ¿no? Sino que puede seguir evolucionando. Y yo creo que por ahí iría la solución filosófica y luego teológica, dependerá de cada religión, de cada tradición, ¿no? Eso no puedo opinar tanto, pero digamos desde un sustrato de filosofía de la religión yo creo que tiene que ir por ahí, no por considerar la especie humana en su estado actual como el destino de la evolución, sino por vislumbrar la posibilidad de que se evolucione aún más en el ámbito de la conciencia y de que quizás esa evolución venga dada por la tecnología acoplada a la humanidad. Yo no creo que vaya a ser una disputa entre especie humana biológica y tecnología, sino una fusión de ambas, y eso es lo que multiplicará las posibilidades de desarrollo. En cuanto a las tecnoreligiones, la mezcla entre religión y tecnología, ¿qué puede aportar? Evidentemente hay muchas visiones, ¿no? Yo creo que además con el auge del transhumanismo, por lo menos con el interés que ha suscitado, pues es un debate que está teniendo bastante seguimiento. Actitudes hacia la tecnología en la filosofía y en las religiones siempre han sido muy ambiguas, incluso antitéticas, ¿no? Desde un entusiasmo absoluto hasta un escepticismo radical, ¿no? Pues casi estilo los lulitas, los amis, ¿no? En ciertas escuelas de pensamiento que recelan de la tecnología, muchas veces puede que con razón, porque no todo es tan positivo, ahora lo podemos discutir, pero en otros casos ha habido un entusiasmo asombroso, ¿no? Como si la tecnología fuera casi el fuego de Prometeo. Como todo, yo creo que es una cuestión de equilibrio, de justos medios, y en este sentido, primero hay que ser cautos, o sea, no podemos estar seguros de que la tecnología vaya a avanzar tan rápido como nos dicen ciertos profetas. Todo esto, hablar del futuro no es científico, ¿no? es profético, entonces pues son especulaciones, y uno puede decir A y otro puede decir B, luego la prueba real será que se cumpla o no se cumpla. Entonces es cierto que ha habido un incremento exponencial de la tecnología, no es lineal sino exponencial, acumulativo, y ha avanzado más
ciertas tecnologías, porque no todas, hay otras que están estancadas, han avanzado más en los últimos años que en toda la historia previa, pero eso no garantiza que siempre vaya a ser así. Sería una falacia de proyección. Imaginemos que en el siglo IV un romano hubiera pensado, bueno, pues dentro de 100 años el Imperio Romano será aún más grande, dentro de 200 todavía más grande. Pues no, pues en el siglo IV cayó el Imperio Romano y en el siglo V, en el siglo V cayó el Imperio Romano y en el siglo VI todo fue peor. Es decir, no podemos ser tan ingenuos. La humanidad tiene muchísimos problemas que pueden frustrar el desarrollo tecnológico. Cambio climático, sobreexplotación de recursos, desigualdad, tensiones sociales. Y eso yo no estoy seguro de que la tecnología lo vaya a solucionar directamente. Puede aportar soluciones parciales, pero no soluciones completas, porque es mucho más complejo. Entonces, filosóficamente, yo no tengo argumentos en contra de la posibilidad de que la tecnología llegue a superar a la mente humana, pero me parece que es una cuestión que solo se puede dirimir empíricamente. Entonces, pecarían de ingenuas también las filosofías y las teologías si de repente se sumaran con un entusiasmo excesivo a esa idea de una tecnología que siempre va a progresar y que siempre nos va a llevar a más. No. Es decir, hay que tener una mente abierta, no conceder al estado actual de la especie humana, creo yo, un estatuto definitivo, pero también hay que ser cautos con ciertas profecías sobre el progreso tecnológico, que luego muchas de ellas, estoy seguro, no se dan. Bueno, en el ámbito de la educación, usted que es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, si no me equivoco, ¿cómo está afectando esta revolución tecnológica? Evidentemente yo creo que todos la hemos sentido, ¿no? O sea, pues desde por algo tan prosaico, ¿no? Como que todos los estudiantes ahora en clase pues tienen tablets, tienen cualquier dato. De hecho, yo a veces en clase no me acuerdo de un dato y digo, lo puede mirar alguien en internet. O sea, evidentemente eso es algo más reciente y bueno, pues siempre es una adaptación, y yo creo que es positivo, ¿no? Porque lo importante de la educación no es la información, eso está ahí, no es necesario para eso ir a la universidad, sino cómo organizar esa información, el orden que se ponga en ella. Eso es lo que yo creo que puede aportar el profesor o puede aportar la universidad. Entonces, todo lo que sustituya la parte más mecánica me parece positivo, ¿no? Que lo haga la tecnología, y así se puede liberar al ser humano, al estudiante, se le puede liberar para que se dedique a lo realmente importante, que es el conocimiento, la comprensión, la relación de ideas. Pero creo que a veces de nuevo se cae en un entusiasmo o se sucumbe a un entusiasmo excesivo ante la tecnología, ¿no? Todo lo que ahora se llama la neuroeducación. Por supuesto, cuanto más sepamos, o sea, la neuroeducación y las tecnologías aplicadas a la neuroeducación, cuanto más sepamos sobre cómo funciona la mente y cuanto más sepamos sobre qué tecnologías pueden ayudarnos a potenciar capacidades mentales, yo creo que mejor. Pero siempre hay un proceso de aprendizaje individual que, lo siento, no tiene mediaciones tecnológicas. Esto es muy parecido a lo que dijo Euclides al rey de Alejandría. Le dijo: Majestad, no hay una vía regia a la geometría, ¿no? Que usted sea un rey tiene que hacer el mismo esfuerzo que un esclavo. No hay una vía regia. Pues esto es un poco lo mismo. Tú puedes tener muchas tecnologías, pero tú tienes que aprender a resolver una ecuación, tú tienes que aprender a elaborar un argumento filosófico sofisticado, a comprender una teoría. O sea, no hay atajos. Eso yo creo que lo tiene que hacer el estudiante, y por mucha la tecnología lo puede facilitar, pero hay un momento que es estudio, profundización, y para eso no hay atajos. Bueno, en cuanto a diferencias entre humanos y robots, ¿qué cree que el ser humano tiene que los robots no pueden aportar? Bien, en primer lugar, yo soy, repito, muy cauto. No sé qué es lo que tiene el ser humano que un robot no puede aportar. Honestamente no lo sé. Podríamos definir ciertas características que son específicas de la especie humana y que todavía no ha conseguido desarrollar artificialmente la tecnología, la robótica. Pero yo no puedo estar seguro de que en el futuro no lo vaya a hacer. Por ejemplo, siempre esto es un poco lo que se decía, ¿no? Se definió al ser humano como el animal que fabrica herramientas, hasta que se descubrió que los chimpancés también pueden fabricar herramientas. ¿Qué es lo específicamente humano? No lo sé, es algo que se tiene que investigar empíricamente. Y me parece que sería osado dirimirlo con argumentos filosóficos a priori, no basados en evidencias empíricas. Y empíricamente, hoy en día, efectivamente, hay muchas cosas que todavía no puede hacer un robot. Sobre todo lo que tiene que ver con la autoconciencia, el saber que se existe. Yo no tengo ninguna evidencia de que un robot todavía llegue a ese estado, digamos, de desarrollo de la mente. El autoaprendizaje, el aprender a aprender, no simplemente a seguir un programa de instrucciones. Bueno,
se está empezando a hacer en inteligencia artificial, pero todavía no está muy desarrollado. Y todo lo que tiene que ver con sentimientos, emociones, sensibilidad. Paradójicamente, lo que evolutivamente vino antes, que es emociones, yo creo que va a ser lo más difícil de reproducir artificialmente.